Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿De quién es esa figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. En este Evangelio, como es costumbre a lo largo de la historia de Cristo evangelizador, los fariseos y herodianos, dice aquí, lo ponen a prueba, y normalmente se ponían a prueba a Jesús por muchas razones, pero en este caso por una razón que no es desconocida para nosotros, que es la división de los pueblos puntualmente por el pago de un impuesto, por el reconocimiento de una figura de poder que gobierna. Y en ese momento ya también pasaba y también existían esas diferencias entre el pueblo, entonces aprovechan estos fariseos que no eran tontos ni distraídos y ponen a prueba a Jesús. Y obviamente tratando de comprometerlo a ver si Jesús decía que sí, que no, que tal cosa, y ponerlo en contra incluso del César, del emperador, le hacen esta pregunta. Y esta pregunta es una pregunta que podemos traducir perfectamente a la actualidad. Esta actitud es una actitud que podemos traducir perfectamente a la actualidad, en la cual muchas veces ponemos en juicio la palabra de Cristo. Conocemos muchas sectas, muchas religiones que permanentemente buscan cruzar esa delgada línea entre lo que es de Dios y lo que es del hombre. Y Jesús en este Evangelio simplemente los pone a pensar, no les da una respuesta como las que quieren oír. Y si nosotros siempre acudimos al Señor en búsqueda de respuestas del mundo, nos vamos a encontrar estas respuestas que no son del mundo. Entonces aprendamos tal vez a reflexionar y a interpretar y a reinterpretar y a leer y a releer el Evangelio para tratar de entender qué es lo que nos quiere decir. En este periodo en el que hemos celebrado Pentecostés, debemos acudir a esos dones que trae a nuestra vida el Espíritu Santo para renovarnos y para entender con otros ojos, con otros oídos, lo que nos dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio. Y seguramente estos fariseos y estos herodianos no se quedaron muy contentos con la respuesta de Cristo, pero seguramente los puso a pensar. Y debemos entender que en este mundo hay cosas que son del mundo, pero en este mundo también hay cosas que son de Dios, que no son lo mismo, que son diferentes, que no debemos entenderlas como lo mismo, que debemos entenderlas como cosas diferentes. Y si hablamos de impuestos, si hablamos de economía, si hablamos de dinero, sin duda el mundo hoy nos pone una prueba durísima a todos por estar superando una de las crisis de salud, traducida en crisis económica, tal vez más importante de los últimos años en el mundo, pero no dista de ser las crisis que pasaron siempre otros hombres en otras épocas. Y lo importante que tenemos que entender es que Jesús siempre está ahí,
así como estuvo en carne vivo, como estuvo resucitado y como después vino a nosotros con el Espíritu Santo, Jesús siempre está con nosotros. El Señor nunca nos abandona y debemos entender que esas son las cosas que son de Dios. Y como Él dijo, darle al César entonces lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Y Dios no nos pide dinero, no nos pide símbolos del mundo, nos pide amor, nos pide respeto, nos pide solidaridad, nos pide oración. Unidos todos entonces en nuestro Señor Jesucristo, pidámosle entender sus palabras, entender sus misterios, para ser cada día un poquito mejor, cada día un poquito más humildes, cada día un poquito más humanos en busca de la santidad.